Bueno, seguimos conversando con la ministra, nos estaba explicando cómo iba a ser este asunto, porque veo acá que uno de los aspectos, uno de los objetivos es: pondremos a disposición del paciente todos los establecimientos de salud para que pueda atenderse en cualquiera de ellos y con ampliación de horario. Esto significa públicos o privados o lo que fuese, es decir, una intercambiabilidad y cómo funciona. Efectivamente, este año, como te comentaba, hemos tenido convenios en todas las regiones, o sea, en una primera etapa. Sobre la base de esa experiencia hemos efectivamente normado cómo va a ser esto a futuro. Y la idea, por ejemplo, en las redes es que en un territorio dado, en una provincia, se adscriben a la red todos los prestadores. Ya. Y el paciente o el usuario puede tomar servicios de todos los prestadores que están adscritos a la red, incluyendo los privados que ahí estén. Esto nos ayuda, por supuesto, a usar mejor la infraestructura que tenemos, claro, y evitar esa fragmentación que lo único que hace es limitar la capacidad de lo que tenemos a ofrecer a las personas que viven en el territorio. Nosotros creemos... Pero eso supone unos convenios, digamos, entre los fondos, el CIS, el E-Salud, etcétera, y las entidades prestadoras públicas o privadas para saber cuánto se va a pagar por cada acto médico, digamos. Esto es una cosa compleja. Efectivamente, la experiencia que hemos tenido este año, y acá es bien interesante que algunos de los decretos legislativos ha sido una norma luego de la experiencia. Ajá. Nos ha parecido muy interesante primero hacer la experiencia y después ver efectivamente qué traducimos en una norma, porque ya tenemos alguna idea de su viabilidad en la realidad, digamos. Claro, claro. Este es uno de esos casos. Hemos establecido el mecanismo para que haya una matriz de costo común, unas tarifas conocidas, transparentes y negociadas entre los diferentes prestadores y fondos de financiamiento. Eso, por supuesto, va a tener que seguirse perfeccionando, pero además tiene una ventaja adicional, que es: vamos estandarizando protocolos de atención, vamos estandarizando costos, vamos estandarizando criterios y elementos de medición de calidad, con lo cual lo que queremos es finalmente un conjunto de prestadores que efectivamente se pueda regir por las mismas reglas de costo y calidad. De acuerdo. Entonces, ese es un camino que todavía tenemos que recorrer, pero que nos parece sumamente interesante, ¿no? En el caso de medicamentos, por ejemplo, que es otro de los decretos legislativos sobre los cuales no tenemos experiencia todavía, hemos mirado la experiencia brasileña, nos parece muy interesante, vamos a ver cómo se implementa en el Perú. Es la idea de: si el asegurado del CIS no encuentra el medicamento en la farmacia pública, tendremos asociaciones, adhesiones con las farmacias privadas para que pueda recoger los medicamentos más cerca de su casa. Claro. Particularmente aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Tú participaste en una iniciativa que era el trámite más inútil. Sí. Y uno de los casos era las personas que tenían que ir cada mes a recoger el mismo medicamento, hacer la cola, en fin. Eso se debería resolver si tenemos una red de farmacias privadas, a las cuales puede ir la persona que tiene necesidad de tratamiento prolongado y recabar su medicamento a una velocidad mucho mayor, ¿no? Y con la garantía de calidad. Dicho, hablando de medicamentos, en el CAE, el grupo privado, digamos, también ofreció un compromiso muy interesante en relación a los genéricos. Digamos, hacer toda una tarea, una plataforma de difusión de los genéricos de calidad, digamos, y dijeron algo que me llamó la atención, y es que los llamados genéricos de marca no existen. Mejor dicho, son una manera de vender más caro los genéricos. No hay una diferencia entre los genéricos de marca y los genéricos propiamente dicho. Es un truco para vender, y que deberían desaparecer los genéricos de marca. Fíjese, el Ministerio de Salud, a través de las compras corporativas, adquiere genéricos. Y con este mecanismo de compras corporativas y con los mecanismos de subasta a la baja hemos podido reducir sustancialmente los precios. Y hay una diferencia de precio enorme entre lo que paga el sector público por los medicamentos genéricos y lo que un ciudadano privado encuentra como precios en las farmacias. Y creo que este compromiso del sector privado en promover los genéricos es un compromiso fantástico. Me llamó la atención que fuera el sector privado que dijera, que denunciara, digamos, esto de los genéricos de marca. Tenemos un objetivo común. Los países desarrollados
la gran proporción de medicamentos que se consumen son genéricos y nosotros tenemos que dar pasos muy acelerados en ese sentido. Entonces estamos unidos en ese propósito con el sector privado también. Muy bien. Ahora, el tema de la atención primaria de la salud, también habían unos planteamientos porque la mejor manera de hacer prevención es lo mejor, ¿no es cierto?, para que no llegue tanta gente a los hospitales y en fin, para que la gente esté más saludable. Atención primaria y tener, el problema es que en los puestos pequeños, en fin, están desatendidos, pues por lo general. ¿Cómo van a hacer para...? Bueno, eso es parte de la reorganización de nuestras redes de atención primaria, lo que te mencionaba hace un rato, con una nueva cuerpo gerencial. La idea es tener... las redes. Tener las redes que vean la articulación con educación en el territorio. Vamos a adscribir a los colegios con los establecimientos de salud, que cada colegio sepa cuál es el establecimiento de salud que le corresponde y poder desarrollar vigorosos programas de salud escolar. También con los tambos y con el sector vivienda. Entonces eso es actuar sobre otros sectores dentro del territorio. Luego, a través de salud familiar y comunitaria, hacer un impulso muy fuerte a promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y en la misma red también asegurar en estos hospitales estratégicos, estos establecimientos de cabecera de red, el acceso a especialidades básicas. Con ese paquete nosotros deberíamos estar atendiendo entre 60 y 70% de las necesidades de salud de una población dada. Con lo cual nuestros hospitales deberían en realidad comenzar a ser verdaderos hospitales de alta complejidad, dedicados solo a cosas que requieren referencia y de alta especialidad, ¿no? Entonces es un poco el rediseño del sistema. Esto ciertamente nos va a tomar tiempo. Claro, sí, pues. Este año vamos a reglamentar, el primer semestre es un año de reglamentación, de prueba. Estamos convocando a toda la comunidad de salud pública a ayudarnos a hacer la reglamentación, a hacer los experimentos. Los decretos legislativos son flexibles, hemos querido darle flexibilidad, particularmente en las cosas que son más innovadoras, porque no sabemos exactamente cuál es el modelo que va a funcionar, ¿no? Y ahí la posibilidad de hacer pilotos y evaluación de impacto o de resultados, por lo menos, creo que va a ser una herramienta sumamente importante para saber qué funciona y qué no. ¿Hay algo que se le ha quedado fuera, digamos, de los decretos legislativos, aspectos de la reforma que no ha podido incluir, que le faltó tiempo, en fin? Hay una necesidad de pensar, hemos pensado más en las redes, tenemos un modelo con varias opciones que parecen bien interesantes. Vamos a ver cómo nos va en casos concretos. Tenemos que seguir pensando en el tema de los hospitales, cuál es el modelo de gestión de los hospitales que es el más apropiado. Hemos creado por ley, por decreto legislativo, una nueva institución, el Ministerio de Salud, que es una institución que se va a encargar de toda la prestación del Ministerio de Salud, y esperamos que desde ahí se pueda emanar modelos innovadores de gestión hospitalaria, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que seguir trabajando. Una alternativa debería poder ser, porque en la medida en que, digamos, los usuarios van a poder ir a los hospitales, a las clínicas privadas, públicas, etcétera, o a los hospitales de salud, digamos, los establecimientos públicos deberían ser más eficientes precisamente para que atraigan más gente, ¿no? Así es. Y en ese sentido lo mejor sería concesionarlos al sector privado, pero permanecen siendo públicos, pero tienen una administración privada, en fin, eficiente, que los haga más eficientes y más serviciales al público. Yo creo que, por ejemplo, este caso que hemos avanzado este año de compra de servicios del CISA-CISOL, por ejemplo, que ha tenido, digamos, una muy buena aceptación por parte de nuestros asegurados, nos ha puesto en una situación muy interesante, porque tenemos una idea muy clara de qué es lo que CISOL puede ofrecer y a qué costos y a qué tipo de calidad, es decir, qué fórmula de valor, precio, calidad nos está dando CISOL. CISOL son los hospitales de la solidaridad. Claro. Y creo que ese es un estándar que nuestros propios hospitales pueden mirar. Claro. Entonces ahora les estamos diciendo a nuestros hospitales, si ustedes nos ofrecen lo mismo o más, ese dinero puede llegar a ustedes. Claro, ¿no? Entonces tenemos ahí un nivelador
que no teníamos antes. Claro, ¿no? interesante. Entonces, eso va a ser muy, muy interesante, dotarlos de las capacidades, de las herramientas para comenzar a hacer sus planes de negocio, sus flujos de caja, en fin, para decir en qué condiciones puedo ofrecer un servicio mejor al ciudadano. De acuerdo, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues veo que hay cosas que están avanzando y es interesante saber que hay sectores que se empiezan a modernizar en serio en el país. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por este conjunto de decretos legislativos y esta reforma que se inicia. Que ha implicado a todo el Poder Ejecutivo, hemos hecho trabajar a todos los sectores. ¿Ah, sí? Sí, en la discusión de eso. ¿Quiénes eran los más renuentes, los que no querían chambear? Mucha colaboración, colaboración. Creo que ha sido un proceso muy interesante. ¿Pero qué tiene que ver el Ministerio de Defensa? Ah, no, claro, por el Ministerio de Defensa ha hecho decretos supremos, la Policía Nacional finalmente y digo finalmente porque han habido muchos esfuerzos en los años pasados, ha modernizado el FOSPOLI, ha separado los fondos. FOSPOLI es algo que no debería ser manejado por los policías, porque además hay mucha corrupción ahí, ¿no? Eso debería ser entregado también a tercerizado. Yo creo que el paso que se ha dado con las sanidades de las fuerzas policiales va a abrir un camino muy interesante a modernizar también los fondos tanto de la policía. Pero siguen en manos de los policías. Pero con apertura a una gerencia más moderna y a separación de intangibilidad de fondos. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, lo que se ha propuesto y ha propuesto las Fuerzas Armadas, en realidad el Ministerio de Defensa, es intangibilizar los fondos de las sanidades, separar la contabilidad de la contabilidad del Ministerio. Eso les va a dar muchísimo más transparencia, van a ellos mismos saber con cuántos fondos cuentan y a través de los estudios actuariales que tenemos que hacer todos, saber cuáles son los equilibrios financieros de esos fondos. Pero eso debería que de una vez ser radicales, ¿no? Decir, oiga, señor, ¿qué hace usted? Usted es un policía, usted debería estar luchando contra el crimen y no tratando de efectivamente, medrar en esta administración. Por eso los decretos legislativos correspondientes abren la posibilidad a gestiones profesionalizadas, ¿no? Muy bien. Midori Ijalich, ministra de Salud, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema universitario, de la controvertida ley universitaria, y ver si es verdad o no es verdad alguna de las cosas que dijo Daniel Mora en este programa. Regresamos.